Buenos días, alumnos. Bienvenidos a otra clase de taquigrafía parlamentaria desde acá, desde la legislatura. Estamos con la profe Ana, con Mauro. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, recordando todo acerca de las vocales, que era el tema que estábamos compartiendo con ustedes antes del trabajo integrador que hemos hecho. Queríamos felicitarlos antes que nada porque fueron muchos los que rindieron, los que pudieron hacer ese trabajo, ¿sí? Es importante que tengan esa nota que van a tener con este primer trabajo integrador que hemos hecho este año, así que gracias a todos los que siempre nos acompañan. Nosotros vamos a seguir hoy, habíamos empezado, como les decía, con las vocales. En el aula se van a encontrar con esta grilla donde tenemos las vocales, las distintas vocales unidas a los rasgos, ¿sí?, de nuestro alfabeto estenográfico. Entonces ustedes con las actividades que vimos se van a dar cuenta de en qué forma van las diferentes vocales con los rasgos, ¿sí? Y lo que teníamos que tener en cuenta, como habíamos dicho, era que la vocal no debe formar gancho con el rasgo, que debería formar un pequeño ángulo, entonces, en el punto de unión, para que esté bien escrito la vocal adherida al rasgo. Ya habíamos visto las vocales aisladas, las vocales, los vocablos que se formaban con las vocales, y vimos también cómo iban unidas, como vemos acá, la vocal A en sus 4 formas, ¿sí? La vocal E en sus 2 formas, la vocal I también, ¿sí? Ustedes acuérdense siempre que es aproximadamente el tamaño de 1 milímetro, para no confundirnos después con los rasgos. Entonces, es importante, es muy importante que ustedes mantengan esa uniformidad de las vocales con los rasgos. Tenemos la vocal O también, cómo van adherida a los diferentes rasgos, tanto finos como gruesos, fíjense. Y por último, la vocal U. Entonces, esta guía que tenemos nosotros en pantalla, ustedes la tienen en el aula para hacer las actividades y para escribir todas las palabras que comiencen con la vocal silábica, ¿sí? Hoy vamos a ver las vocales, en qué casos las vocales van finas al inicio y en qué casos van gruesas. Cuándo se pueden escribir las vocales también finales que sean finas y cuándo corresponde hacerlas gruesas. Vamos a ver en el primer caso las vocales iniciales engrosadas. Sabíamos, y porque lo habíamos visto ya en la clase anterior, que la posición no la marca la vocal que se dibuja, sino la vocal que se encuentra contenida en el primer rasgo del estenograma. Y esta regla es aplicable para todas las vocales, ¿sí? Entonces, la vocal nunca marca posición. Ahora nos vamos a encontrar que por ahí tenemos palabras que comienzan con 2 vocales, o bien que comienzan con una vocal y una consonante, ¿sí? Y tenemos el ejemplo de aula, y fíjense que ahí la vocal engrosada, la que vamos a apretar un poquitito más el lápiz para que pueda notarse, va a ser la vocal A. La U queda implícita, y el rasgo es la L con la vocal A, que es esa A la que me indica la posición, ¿sí? La vocal que acompaña al rasgo L. Entonces, esta palabra aula va a ir en primera posición. Y
la vamos a engrosar, como vemos ahí en pantalla, en el ejemplo al lado, que la A está engrosada, y eso a mí, ¿qué me va a indicar cuando yo vea una palabra escrita de esta forma? Que comienza con dos vocales o que comienza con una vocal y una consonante. Y tenemos el ejemplo de la palabra acto. Fíjense que la A es la vocal engrosada, la C es la consonante implícita y el rasgo es la T con la O. La O en este caso me indica la posición, o sea que acto va en tercera posición, ¿sí? Fíjense que también puedo decir auto. Acto y auto se van a escribir de la misma forma, así como está ahí al lado con la vocal A engrosada y el rasgo T en tercera posición. Las dos palabras se van a escribir de la misma forma. ¿Y qué me va a dar a mí la seguridad de cuál es la correcta? El contexto de la oración, ¿sí? Entonces, eso ténganlo bien en cuenta. Y, por ejemplo, ahí vemos otras palabras como aula, en primera posición, la A engrosada, auge, fíjense que la U ahí queda implícita y voy a utilizar G, la palabra es con G de gato, pero yo, como suena como J, yo voy a utilizar el rasgo J vocal que es oblicuo y es grueso, ¿sí? Eso no tienen que dudar cuando una palabra, por más que se escriba con G, acompaña la E o la I y suena como J, G, voy a usar el rasgo J vocal. En Europa, fíjense que tenemos la vocal engrosada, la E, y esa palabra corresponde trazarla en tercera posición por el que es la O la que acompaña al rasgo R, y es esa O la que me indica la posición. Obtiene, ahí es la B, esa consonante queda implícita, ¿sí? La obviamos y escribimos O engrosada y tiene. Octavo lo mismo, pero ahí en primera posición, porque la A así me lo indica, y en óptimo en segunda posición por la vocal I. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ir haciendo con la camarita estos ejemplos para que ustedes vean el trazo. Vamos a escribir aula. Y vamos a engrosar la A y vamos a hacer la L vocal. La A engrosadita. Por ahí con el marcador no se nota tanto, pero yo lo que hago es la A gruesa y la L fina, ¿sí? Lo que nosotros le estamos enseñando ahora es que sí o sí, cuando ustedes tienen dos vocales, cuando una palabra comienza con dos vocales, ¿por qué tiene que ir engrosada? Para darme cuenta que ahí hay dos vocales. Porque si yo hago fino, puedo leer en el caso de aula, puedo escribir ala. Puedo leer ala y me voy a confundir. Entonces es importante que lo hagamos engrosado. Tanto aula como acto y como todos los ejemplos que vamos a ir viendo ahora. ¿Sí? Si yo no hago engrosado, voy a leer, por ejemplo, ato. Acuérdense que la vocal no marca posición. Entonces, tengo que tener muy en cuenta el engrosamiento de mi vocal. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta que ahí hay dos vocales. Y para que después pueda leer. ¿Sí? Auge. En segunda posición, porque au no me marca posición. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta la vocal no marca posición. En estos casos donde hay dos vocales, una vocal y una consonante, una va engrosada, la A. ¿Por qué?
les vuelvo a repetir, hay dos vocales, una vocal y una consonante unidas. Europa, hago E, engrosado, pro. Y no me olvido de hacer la comillita porque ahí yo sé que hay una palabra propia, que va con mayúscula. ¿Sí? Europa, obtiene, octavo, óptimo. Ahí tengo O, voy a hacer engrosada la O. ¿Sí? La O voy a hacer engrosada. Y después hago tiene, tiene, o tiene. ¿En qué posición? En segundo. A ver, octavo, ¿en qué posición va a ir? En primera. En primera, muy bien. Ahí me marca posición el rasgo ta. Octavo. Óptimo, Europa. Óptimo. ¿Se entiende? Bueno, entonces tenemos que cuando tenemos palabras que comienzan con dos vocales o con una vocal y una consonante, entonces vamos a engrosar la primera vocal, ¿sí? Bien. A ver, perdón, Mauro, un poquitito otra vez. Fíjense que ahí dice que se procederá de la misma manera cuando las palabras comienzan con A y la consonante C, con la A y la consonante T. Por ejemplo, acto, como veíamos, puede ser atmósfera, que después vamos a dar como ejemplo cuando demos los circulitos. Oc, o, B larga, A, D, por ejemplo, admira, y la G, cuando comienzan de esta forma, ¿sí? O veíamos como ejemplo óptimo, fíjense, cuando tenemos palabras que comienzan con estas vocales y estas consonantes, obviamos, ¿sí? Las consonantes y engrosamos la vocal. Y la vocal nunca me va a indicar la posición, sino cuando tengamos el rasgo siguiente, ahí vemos cuál es la vocal que acompaña a ese rasgo y ahí vamos a tener la posición de la palabra, ¿sí? Bien, ahora sí. Ejemplos. Vocales iniciales engrosados. Acá tenemos más ejemplos, ¿sí? Dos vocales. Y ahí en la primera palabra ustedes van a ver que dice yate. Y hay una H. Siempre que haya una H voy a obviar la H. Y tengo en cuenta que después siguen dos vocales, por lo tanto voy a engrosar la I. ¿Sí? La primera vocal es la que yo voy a engrosar. Después voy a dibujar mi rasgo siguiente, que es el que me marca la posición. Entonces voy a hacer I engrosado, to. Hito. Como hito, ¿sí? Engrosado ahí me indica que hay dos vocales y que sigue el rasgo to en tercera posición que me importa el relleno. En adquiere, ahí tenemos una vocal y una consonante. Entonces, voy a hacer, ¿qué vocal? ¿Cómo voy a hacer engrosado ahí? ¿Cuál va a ser el que va a ir engrosado? La A. ¿En qué posición? En segunda. Adquiere. Fíjense cómo va escrita la A en forma vertical cuando acompaña a un rasgo horizontal, ¿sí? Acuérdense que no tiene que formar gancho, ¿sí? No tiene que formar gancho. Voy a hacer de esta forma, porque Sí, acá... que se haga un que les habíamos dicho que se tiene que formar un, a ver si alguien se acuerda.
¿Qué tiene que formar Ángulo. un Ángulo. Un ángulo ángulo. en el Muy punto de unión. Muy bien. adquiere? Después No puedo tenemos, hacer no ni puedo así decir ni así. sí. De No. ninguna de estas dos formas, no tiene que formar gancho, ¿sí? Fíjense cómo va, entonces la A con el rasgo horizontal, que esta A yo la voy a utilizar, y ustedes van a ver en la grilla, la voy a utilizar con kake, kiko, ku, la voy a utilizar con gage, gigo, gu, ¿sí? Que son rasgos Que horizontales. habíamos dado en las clases anteriores. En la clase anterior habíamos dado eso, ¿sí? Bueno, tenemos eufórico, ahí tenemos también dos vocales. ¿Cuál es la vocal que yo voy a engrosar? La E. La E. Muy bien. En tercera posición. Entonces ahí hago eu, fo, ri, co. De vuelta. Eu, fo, ri, co. Después tengo hielera, o, la H. ¿Y cuál es el que voy a engrosar? Ahí. La I. Muy bien. ¿La posición cuál es, señalera? Segunda. La tercera vocal. Fíjense que es siempre la tercera vocal. Fíjense que es la vocal que acompaña al rasgo, ¿sí? Y él era en segunda posición por esta vocal E. Engroso la I y hago L vocal y hago R vocal. Y como si fuera hilera, pero en este caso engrosado va a ser IE, hilera, ¿sí? Va engrosado justamente para diferenciar, como le decíamos, para saber que hay dos vocales. ¿Por qué? Porque no podemos dibujar las dos vocales juntas. No podemos hacer I, después E, lera. ¿Se entiende? Y lera. Ahora tenemos, fíjense que ahí tenemos una H intermedia que también la obviamos para nuestra escritura en taquigrafía. ¿Sí? Ahora, engrosamos la A, que me va a decir que ahí hay dos vocales, y hago el rasgo ra en primera. Y ahí dice ahora. esta palabra la van a usar mucho, así que Sí. fíjense, anótenla. Es esta la A que me indica a mí la posición, ¿sí? Esta, la tercera. Acá es como que tengo en esta palabra que comienza con dos vocales. La O se omite y engroso la A, y la A engrosada con la R va de esta forma, al igual que en el rasgo horizontal, kake, kiko, ku. En el rasgo R también va esta A, ¿sí? Adherida a la R vocal, que es un rasgo ascendente de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba es la R vocal. Ustedes ya saben eso, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Fíjense que si ustedes hacen la A finita, como les dijimos anteriormente con otros ejemplos, va a decir ara. Ara. O ara. ¿Sí? Por eso acostúmbrense desde ya, acostúmbrense a cuando es con dos vocales, lo hago engrosado. Bien, vamos con más Después, ejemplos. ahí tengo huevo, que va con H, copiamos la H para nuestra escritura estenográfica, hacemos UE, engrosamos la U, formo un angulito, no un ganchito, U, y hago el rasgo B corta en tercera posición que me corta el renglón, ¿sí? Huevo. Si ustedes se fijan en la grilla, cómo voy a hacer la U con el rasgo B corta, y les va a mostrar que es de esta forma, ¿ven? Entonces huevo, esta O es la que a mí me va a indicar la posición del estenograma, entonces va en tercera posición, ¿sí? Y acá
al estar esto grueso, la U gruesa, a mí me indica que hay dos vocales, ¿sí? Lo mismo en étnico, vamos a ver con étnico. Estos son todos ejemplos, ¿sí? Que ustedes, acá voy a engrosar la E, y fíjense cómo unido a la N me queda el pequeño ángulo en el punto de unión, como les decimos siempre. Fíjense, ¿sí? Cómo queda como un angulito. La E es la que voy a engrosar, la T la voy va a quedar implícita la T, ¿sí? Claro, porque ahí, como les vimos en la clase anterior, cada vocal cómo va adherida a los rasgos, ¿sí? ¿Y a qué tipo de rasgos? Eso vimos en la clase anterior. Cuando son rectos y cuando son curvos. ¿Se acuerdan? Adjudica, ahí hago la A engrosada. Adjudica, entonces. Esta es la que me marca posición. Esta queda implícita, la A es la que voy a engrosar, ¿sí? Y va a estar en tercera posición. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Muy bien. Actuará, también vamos a hacer actuará, acá como ejemplo. Actuará, vamos a engrosar la A, actuará. ¿Ven? Acá tengo la R vocal de abajo hacia arriba, ¿sí? Actuará, o actuara puede ser también. Entonces, esta consonante se queda implícita, voy a engrosar la A, la U es la que me marca posición y por lo tanto esta palabra va en tercera posición, ¿sí? Muy bien. Vamos con más ejemplos. Profe, ¿puedo hacer ¿Sí? una preguntita? Ahí en actuará me perdí. ¿Cómo? En actuará. Ahí en actuará me perdí porque yo venía anotando y tipo le puse nula a la U porque le engrosa a la primer A y Angaula la segunda A me marcaba posición, ¿no es así? No, mira, fíjate cómo hacemos. La A Sí. voy a engrosar. La primera Sí. es la que se engrosa. Esta Sí. es la vocal a engrosar. ¿Mm? Sí. La vocal gruesa. La Sí. vocal engrosado. Sí. Entonces, la C es la que voy a suprimir, la que queda implícita. ¿Sí? La que no se... Yo pensaba que solo se engrosaban cuando eran dos vocales, perdón, No, perdón, no. bro. Justamente esos ejemplos que vimos anteriormente, óptimo, auge, Europa, óptimo, En el anterior, obtiene, fíjate que Claro, ¿sabes qué? Yo me quedé con huevo y con ahora, y como que ahí la O y la E de huevo se... adjudica, Ahí está, actuará. Si podés mirar ahí en la pantalla, viste que dice, se procederá de la misma manera cuando las palabras comiencen con vocal y consonante. Y en con dos vocales, ¿sabes? Claudia, es cuando es con dos vocales y cuando comienzan, ahí miren en la pantalla, en ac, et, op. No solo cuando es dos vocales, sino que cuando es una vocal y una consonante también. Entiendo. ¿Entienden ahora? Ahora entiendo, profe, yo me confundí nomás con ese tema. Bueno, ok, gracias, profe. De nada. Bueno, y ahora vamos en la observación ahí. Fíjense que nos vamos a encontrar con palabras, ¿sí? Donde vamos a tener que suprimir estas consonantes, ¿sí? Cuando se encuentran en mitad de dicción, cuando tenemos en la mitad de la palabra, suprimimos, por ejemplo, fíjense, en enigma, suprimimos la G y vamos a escribir enigma.
Por ejemplo, en dogma vamos a suprimir la G y vamos a escribir doma nada más. En rapto vamos a escribir rato y suprimimos la P. ¿Sí? En logaritmo suprimimos la T y escribimos logaritmo. Logaritmo. En obtiene, ahí va Engrosada. ahí va engrosadita la O. Suprimimos la B y escribimos la palabra obtiene. En nomo, ahí comienza con G, es como si tuviéramos nomo, nada más. En recta vamos a escribir recta, en Dafne vamos a escribir Dane, Dafne es un nombre propio, en miradla vamos a escribir mirala. ¿Sí? Entonces, esta observación es para que ustedes tengan en cuenta y no se traben en el momento en que se encuentren con este tipo de palabras que tienen consonantes en el medio de dicción, ¿sí? No se hagan problemas, esas consonantes se omiten, ¿sí? Se suprimen. Y yo escribo el rasgo normalmente, sin acordarme de esas consonantes que están ahí, que no tienen ningún tipo de valor, digamos, ¿sí? Se las llama consonantes expletivas, que sirven por ahí para que suenen bien, pero no tienen valor en nuestro alfabeto. Entonces, vamos a dibujar estas palabras, enigma, vamos a hacer en segunda posición, enigma, ¿sí? Dogma, vamos a escribir doma. En rapto vamos a escribir rapto, fino. Logaritmo, logaritmo, ¿sí? En obtiene, la O engrosada en segunda posición. En nomo vamos a escribir simplemente nomo. En recta, reta. En Dafne, Dane. Y mirarla, mirala. ¿Sí? Que también la palabra mirala sin la D se escribe de la misma manera. Mirala o miradla. Vieron que se escribe de la misma manera. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver en qué casos vamos a utilizar las vocales finales finas, ¿sí? Vimos al comienzo cuando teníamos que escribir y cuando se escribían, cuando correspondía hacer las vocales finas. Ahora vamos a ver al final de la palabra qué sucede, en qué casos van escritas las vocales. En 3 casos. Vamos a ver el primer caso. Cuando los estenogramas de un solo rasgo terminen con 2 vocales, se dibujará sí o sí la última vocal. Y vemos los ejemplos: dúo, cae, tío, guía. Y fíjense que en estos ejemplos, ¿qué es lo que me está indicando? Que tengo un estenograma que tiene un solo rasgo, ¿sí? Entonces, para identificarlo, yo voy a dibujar la vocal final y va a ser fina mi vocal final. Fíjense que en dúo, que está en tercera posición, dibujamos la O. En cae, dibujamos la E, fina siempre, ¿sí? En tío dibujamos la O al final, y en guía dibujamos la A. ¿Y qué es a ver, ¿se dan cuenta ustedes de que ninguna de estas vocales al final tampoco forman gancho? No deben formar gancho, ni al comienzo ni al final. Fíjense que en guía, vamos a hacer guía, y voy a escribir en segunda posición por la I, y voy a dibujar la A. Fina, nada más, chiquitita la A, ¿sí? No voy a hacer ni para arriba ni para abajo, porque está mal, no debe formar gancho, ¿sí? Entonces, la A al final del rasgo horizontal va a ser de esta forma, ¿sí? Me va a quedar vertical también, ¿sí? ¿Ven? Guía. Guía. Háganlo más chiquito. Y la A, esa A es fina, ¿eh? Es fina. Entonces. Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Qué pasaría en una palabra como huía, que tiene las 3 vocales?
huía. A ver, mamá. Sí, esos Bueno, son palabras que se forman con vocales. Huía, por ejemplo, como habíamos visto en el caso anterior, fíjense que habíamos visto oía, habíamos visto oía, habíamos visto hay Hay, y habíamos hoy. visto hoy también, ¿sí? Y huía, fíjense cómo vamos a hacer. Huía, vamos a hacer la U, vamos a hacer la I y vamos a hacer la A. Y oía, vamos a hacer la U, vamos a hacer la I y vamos a hacer la A. ¿Sí? Y Ahí hay, en ese caso se hacen las 3 vocales. fíjense cómo escribo hay y cómo escribo hoy. En primera y hoy también en primera, ¿ven? Hoy, ¿sí? Estas dos formas, estas dos uniones de vocales siempre la van a encontrar, son muy frecuentes, ¿sí? Hay y hoy, entonces les recomendamos que lo anoten en sus abreviaturas, ¿sí? Creo que en la clase anterior. En la clase anterior vimos y tienen también en el PowerPoint de la clase anterior estos ejemplos. Pero está muy bien tu pregunta. ¿Se entendió? Huía, vamos a hacer de esta forma, la U, la I y la A, y oía, vamos a hacer la O, la I y la A, ¿sí? Y fíjense que huía lo hago sobre el renglón y oía también. En cambio, hay y hoy hago arriba del renglón, ¿sí? En primera posición. ¿Estamos? Esto, tengan en cuenta que es cuando una palabra es de un solo rasgo, ¿sí? De un solo rasgo. Bueno, entonces vimos que el primer caso es cuando tenemos un estenograma de un solo rasgo. En el segundo caso, fíjense, para distinguir el tiempo verbal, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo ríe o rió, ¿sí? Entonces yo voy a poner sí o sí también la vocal final, fina, como vemos ahí. Fíjense que tiene la E y tiene la O al final, ¿sí? Ese es el segundo caso, para distinguir los tiempos verbales. Y también, a ver, muy dice, muy es abreviatura. Fíjate que muy y fue, nosotros lo usamos como abreviatura y muy vamos a escribir mu nomás. Y fue vamos a escribir fu nomás. Estas son abreviaturas, ¿sí? Anótenlo también para su cuadernillo. En muy voy a escribir mu y en fue voy a escribir fu. Así que anótenlo. Eso ¿sí? lo tenemos, profe. Bien. Esas abreviaturas la tenemos. Perfecto. Bueno, entonces vamos al tercer caso que dice que en estenogramas que terminan con el rasgo R y dos vocales, las palabras que terminan en rio o ria, y se representa la última de ellas, ¿sí? Fina también la voy a dibujar, y fíjense los ejemplos: temario, meritoria, careo. Temario, vamos a hacer acá, temario, y voy a escribir temario, ¿sí? Hago la O al final. Vamos a escribir meritoria, meritoria. Y voy a hacer meritoria, ¿sí? Fíjense que las vocales finales no forman gancho. Fíjense cómo hago la O y cómo hago la A. Y vamos a escribir careo, careo. En primera posición y hago la O. ¿Qué me dice esta regla? Que la palabra tiene que terminar en erio, en dia, en deo, en estos casos. Y entonces En R vocal. entonces dibujo, ¿qué hago? Dibujo la última vocal fina. ¿Sí? Bien. Todas las palabras que terminen con río, ría, ¿sí? Ahí ustedes tienen que hacer la última vocal. Bien. ¿Por qué? Porque ahora van a ver ahí más abajo, donde dice, por lo tanto, no se usará vocal fina en las siguientes palabras. En colegio, indio, medio, rabia, copia, patio. Ahí no se dibuja la vocal. ¿Por qué no se dibuja la vocal final en estas palabras? ¿Por qué? Colegio, ¿es un estenograma de un solo rasgo? No.
¿Se puede distinguir un tiempo verbal en colegio? No. ¿Termina con R y 2 vocales? No. Entonces colegio no lleva vocal final, ¿sí? Esa es la explicación para todos los demás ejemplos, para indio, para medio, rabia, copia y patio, ¿sí? No cumplen ninguna de las 3 reglas que vimos, ¿sí? Muy bien, seguimos. Y acá es el repaso y con más ejemplos de lo que venimos dando. Feo, roe, púa. ¿Qué tienen estas palabras, estos fenogramas? ¿Qué tienen? Tienen un solo rasgo. ¿Mm? Entonces yo marco mi vocal final fina. Feo, roe, púa. Cuando la palabra termina con el rasgo R, que es lo que vimos recién, obligatoriamente lleva la vocal final fina. Marea, ferretería, honorario. ¿Sí? Y para distinguir los tiempos verbales en releo, releí, relé. Y ahí tenemos abajo las abreviaturas que vimos recién en las palabras fue y muy. Podemos suprimir la vocal final a modo de abreviatura. ¿Se entiende hasta ahí todo lo que vimos, lo que fuimos dando? Bien. Después tenemos las vocales finales gruesas. ¿Cuándo vamos a utilizar las vocales finales gruesas? ¿Cuándo? Cuando la palabra termine con 3 vocales. ¿Se dibujará cuál? La última. Y ahí tenemos los ejemplos. Roía, hago ro en tercera posición y hago la A en grosalía. Roía. Acá tenemos esta palabra que termina con 3 vocales. La O es la que pertenece al rasgo R, ¿no es cierto? Pero la palabra tiene 3 vocales, entonces se engrosa la última vocal. La última vocal es la que se engrosa. Tengan en cuenta eso, como vimos anteriormente, en las vocales iniciales se engrosaba cuando iban 2 vocales, o una vocal y una consonante. En este caso, estamos viendo cuando se engrosan las vocales finales. Gualeguay, engroso la I. Caía, engroso la A. Final. Tengan en cuenta, anteriormente vimos las iniciales. Buey, engroso la I. Y ahí tenemos las palabras formadas por vocales, como hacíamos recién, ay y hoy. ¿Cómo se hacen? Ay en primera y hoy también en primera. Pero en la primera va la vocal A con la I, y en la segunda sería la O y la I. Ay, hoy. Estas palabras, por ejemplo, se va a usar mucho, se usa muchísimo, que son abreviaturas, ay y hoy. Bien, seguimos. Acá tenemos una serie de palabras que por ahí no nos vamos a encontrar con frecuencia, pero que tenemos que saber cómo trazarlas. Por ejemplo, cuando el estenograma posee 3 vocales iniciales, fíjense, oíame. Nuestro léxico por ahí no nos permite hablar con este tipo de palabras, entonces no la usamos mucho, pero es importante que ustedes tengan, ¿sí?, cómo se trazan. Oíam, fíjense que tenemos la O, es la vocal fina, la I es la engrosada, la A que le sigue, o sea, la tercer vocal queda implícita, me olvido de esa vocal, es como la suprimimos. Y después va el rasgo, me. Fíjense cómo en esos casos, oíame, cómo va a quedar. Vamos a escribir la O fina, oíame. La O finita, la I es la que vamos a poner la gruesita, y me
tocando el renglón, ¿sí? Que es la que me indica la posición en segunda. ¿Mm? Después tenemos cuando tiene 4 vocales al final una palabra. Por ejemplo, Ushuaia, que lo vamos a escribir de esta forma. Ushuaia, ustedes saben que yo me olvido de la H, ¿sí? Me olvido de la H, la suprimo también. ¿Y qué pasa? Acá tengo el rasgo vocal, ese vocal, que sabemos que es un rasgo curvo y grueso, ¿sí? Me marca la posición, la U, la U de este rasgo. Esta A es la vocal fina. Esta A es la vocal fina. Esta I es la que queda implícita y la A final es la que va a estar gruesa, ¿sí? La que va a ir engrosada. Comahue, Entonces, Comahue, voy a engrosar la Ushuaia. Fíjense cómo queda Ushuaia. ¿Sí? Ay, dice, Comahue también Comahue, es voy a otro, engrosar la es E. otro ejemplo. Comahue, me olvido de la H, me olvido de la H, y voy a engrosar, voy a escribir en tercera posición, ma, y acá me olvido de la U, y voy a engrosar la E, en este caso, la última vocal. Bien, vamos con otro ejemplo. Acá nos dice que cuando tenemos las vocales intermedias. Vieron que hasta ahora vimos inicial, final, y ahora vamos a ver las intermedias. Dice fina en rehuir para diferenciarlo de reías. Y por similitud en rehuir. Entonces reías voy a hacer de esa manera. Re, hago el rasgo re, y as. Uso el rasgo vocal S, como as, es, is, os, us, ¿sí? Reías. En segunda posición. Y en rehuís, ahí voy a hacer re, u, hago y la u finita y hago is. Re, u, ir. Ahí uso el rasgo ar, er, ir, or, ¿sí? Re, u, ir. Estas son para cuando tenemos palabras con 3 vocales mediales. ¿Sí? ¿Cómo la voy a hacer? Rehuís, rehuir, reías. Y sus similares. Después tenemos el ejemplo que vimos recién de Umahuac. Umahuac. A. La vocal U, que es fina, ma, que es la que me marca la posición, y ahí hago U, A, que va engrosadita. ¿Cuál es la que va engrosada? La U. Uma, U, obvio la A, y después hago el rasgo K. ¿Sí? Umahuaca. Con la comillita porque es un nombre propio. Esto para cuando tenemos 3 vocales intermedias. ¿Sí? Intermedias. Como les decíamos, estos son casos análogos que por ahí no van a tener que escribir con frecuencia, pero es importante tenerlos, ¿sí? Como recurso didáctico para, en los casos en que aparezcan este tipo de palabras, ustedes vayan a sus apuntes, ¿sí? Bien. Y acá tenemos las abreviaturas. Estas son abreviaturas que algunas ya vimos, que por ejemplo, una o unas, uno o unos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer la vocal U en primera. ¿Ven? Sí. Siempre vamos a hacer la U en primera. Y después tenemos a la y a lo. A la y a lo separadito. A la voy a escribir como a la, así, a la. Me voy a la
casa, en una oración si tengo, me voy a la casa, a la, voy a escribir todo junto, a la. Y si digo, A me lo. voy a lo, voy a Me escribir voy a lo de Mónica. en tercera posición, ¿sí? A lo. Lo mismo va a pasar con Y la, y le, y lo. Y la estaba en la casa y la trajimos y le dijimos, toca el renglón en segunda posición y lo en tercera posición, ¿sí? Primera, segunda y tercera posición. Y después tenemos estas abreviaturas República Argentina que algunos le hacemos solamente así, República Argentina. Fíjense, la re, el rasgo R vocal E y la A, la vocal A. Y algunos República Argentina, ¿sí? O República y la vocal A. Generalmente la que más usamos es así, la R tocando el renglón en segunda posición y la vocal A. Esto acá dice República Argentina, ¿sí? Y después tenemos economía, económico, economista, todos sus derivados, que va a ser siempre eco. Eco. Tiene que ser para la palabra economía, económico y economista. Para esas tres palabras se escriben de la misma manera. Es indispensable escribir y repetir los ejercicios hasta que puedan reproducirlos y leerlos sin vacilaciones ni errores. ¿Qué queremos decir con esto? Practicar para que ustedes puedan hacer su texto, su oración en taquigrafía correctamente y después hacer correctamente la traducción. Tienen que escribir, por ejemplo, acá tienen oraciones y cómo se escriben de manera correcta. Vieron que los rasgos tienen, son similares. No hay rasgos muy grandes ni muy chicos. Ustedes tienen que acostumbrarse desde ya, desde el comienzo, a que sus estenogramas sean uniformes. La única manera que ustedes van a poder leer lo que hacen en taquigrafía. Así que acostúmbrense, como también usar las abreviaturas. Sí o sí, acostúmbrense a usar las abreviaturas. Exactamente, como decimos y repetimos hasta el cansancio con la profe, es que no basta solamente mirar cómo se escribe, yo lo tengo que practicar, y no una vez, sino varias veces, ¿sí? Acá tenemos este texto, el activo chacarero, donde tenemos palabras donde aplicamos esto que estuvimos viendo, ¿sí? De vocales gruesas al inicio, al final, cuando tenemos que cumplir la regla de las 3 reglas que habíamos hablado de la vocal final fina. Tenemos abreviaturas, como, que escribimos solamente co, tenemos porque, para, tenemos alá, tenemos esa, ese. Fíjense, tenemos un montón de abreviaturas de gramálogos acá en este texto, donde vamos a ir viendo exactamente cómo se escriben, cuál es la forma correcta, ¿sí? Mauro, un poquito más abajo, por favor, no sé si cómo está. Esto lo vamos a leer después. Ahora nos gustaría que ustedes nos puedan leer estas oraciones. A ver. ¿Quién puede leer la primera oración? Anímense porque no importa si se equivocan, nosotros la idea es justamente ayudarlos y realizar juntos la tarea, ¿sí? Entonces Voy yo, profe, si quieren. aprendemos todo, ¿sí? Adelante. La Sí, niña sí, es sí, Sí, araña. sí. Araña.
Fíjate, Uraña. Uraña. exactamente, ¿se dan cuenta cómo la misma palabra nos va llevando a que seamos, a que veamos por lógica cuál es la correcta? ¿Sí? La niña es araña, como que nos No queda. iba, no iba. Entonces, voy a buscar. Es Uraña porque es huérfana. Muy bien, Bueno. muy bien. ¿Se dan cuenta cómo? Ok. Porque es huérfana. La niña es Uraña porque es huérfana. Muy bien. Porque, pero Natalia, vos fíjate que ahí hiciste bien tu traducción, pero ¿qué pasó en Urania? Hiciste sin H. ¿Qué Sí. pasa ahí? Hay un error ortográfico. ¿Viste? pero, fíjense que la abreviatura pero es más chiquita que porque. Pero es la mitad del rasgo P vocal. Es chiquitita, es la mitad. Entonces, pero es así como porque, pero más chiquito. Y ahí decía Alejandro que lo ve como nieve. Fíjense que ahí la ñ es más paradita y la nieve y la B corta es como más acostadita. Fíjense, vamos La ñ vamos a escribirlo acá. de abajo, La niña, ¿sí? Es Uraña y hago la U y la R con la A es la que me indica la posición. Porque es, y fíjense cómo va la U con el rasgo vocal R, huérfana, ¿sí? Acá hacerle está. nieve para que Alejandro vea la diferencia entre niña y nieve. ¿Viste la diferencia, Alejandro? Entre un rasgo y el otro. Este es más paradito, la ñ es más paradito y la B corta es más Oblicua. acostadito, acostada. ¿sí? Bien, vamos con la segunda oración. Yo, profe. ¿Sí? Ubica un paño húmedo en ese toallero. Muy bien. Muy bien, Natalia, muy bien. Ubica en segunda posición porque es la I la que me indica la posición. Ubica un paño húmedo Húmedo. en ese toallero, y escribo toallero, toa, ahí ya está implícita en las dos vocales, yero. Muy bien, ubica un paño húmedo en ese toallero. Vamos con la tercera oración. ¿Quién lee? ¿Cómo comienza? Comienza con una abreviatura. El Muy camarero. bien, Natalia también, que sacó por el chat, muy bien. El. La tercera oración comienza con el escape el. El camarero. Sí. Ufano, ¿puede ser? Ufana. Ufano, muy bien. Ufano. Es, Esquiva. sí. Esa. Humareda. Muy bien. Muy bien. El camarero ufano esquiva esa humareda. Vamos a escribirlo. El camarero, ¿sí? Hago doble longitud de la R. Ufano, esquiva esa humareda en primera. Madre. Muy bien. La cuarta oración. Hubo un único aliado en esa lucha. Muy bien. Muy Natalia, bien. sacaste las 4 oraciones. Muy Estoy bien. practicando. Muy Está bien. bien. A ver los demás después si se van animando porque vamos a hacer este tipo de ejercicios. Esos son los tipos de ejercicios que vamos a ir dando a medida que vamos avanzando, sí, para que ustedes puedan traducir, pero es muy importante, por eso les decía hoy, que no solamente ustedes puedan leer los rasgos que nosotros hacemos que ven en la pantalla, ustedes lo que tienen que hacer es traducir su propio rasgo.
sus Sí. propios rasgos, tienen que saber traducir y leerlo correctamente. Yo personalmente estuve así como mirando un poquito, todavía no empezamos a corregir sus integradores, pero la mayoría tiene un buen rasgo. Eso sí le tengo que decir, recalcar, que hasta ahora lo que yo más o menos miré, tienen un buen dibujo en sus estenogramas, y eso significa que ustedes están practicando. No dejen de practicar cada palabra que ya vimos, cada palabra que vamos dando, que vamos agregando. Ustedes tienen que practicar muchísimo, muchísimo, así sea una sola palabra. 5 o 6 renglones en una hoja, háganlo. El texto que tienen ahí en este PowerPoint, ustedes traten de hacerlo sin mirar y después vean y cotejen si está correcto lo que hicieron, ¿sí? Háganlo eso como ejercitación y les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Después Mauro les va a subir al aula el PowerPoint y también van a tener esta clase de hoy para mirar, ¿sí? Para ver todas las dudas que les hayan quedado por ahí. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y les deseamos que pasen un muy feliz Día del Estudiante. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ¿sí? Muchas gracias por estar. Chao, chao.